Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Hola, bienvenidos a la tarde de NTN 24. Soy Idania Chirinos. Como siempre, un gusto y un compromiso estar con ustedes cada tarde. Continúa el proceso de coordinación de todas las instituciones del Estado con el fin de garantizar el ejercicio del derecho a la protesta pacífica. Ese es un derecho que el gobierno respeta y tiene el deber constitucional de garantizar. Y naturalmente también avanza todo el proceso de coordinación requerido para hacerle frente a cualquier manifestación de violencia o vandalismo que pueda presentarse. El gobierno de Colombia comienza una semana con el reto de enfrentar el paro nacional. El paro agendado para el próximo jueves 21 de noviembre. Justamente hoy el Ejecutivo anunciaba medidas extraordinarias para garantizar el orden público y la seguridad en las ciudades que serán epicentro de las marchas convocadas. El Ejecutivo trabaja en un decreto que habilita a las autoridades locales a tomar medidas que garanticen la paz del país. En las próximas horas estará el presidente expidiendo un decreto en el cual se faculta y se llama a gobernadores y alcaldes para tomar medidas relacionadas con la limitación en el porte de armas, de igual manera con definición de movilización y de movilidad en sus territorios para el 21, el uso y consumo de bebidas alcohólicas y la posibilidad de un toque de queda cuando las circunstancias lo ameriten en una evaluación conjunta que se haga entre las autoridades territoriales, las fuerzas militares y la policía en los sitios ubicados en los departamentos o en los municipios de acuerdo con sus competencias. Son las 4:03, hora costa este de los Estados Unidos. Coloquialmente uno puede decir cuando alguien está haciendo muecas y gestos y... Hay varios refranes que lo explican, ¿no? Hay uno, por ejemplo, en mi país, en Venezuela, que se hace más señas que el penado 14. Jairo Libreros, analista permanente de NTN 24, nos acompaña comenzando el programa. Jairo, bienvenido. Y Dani, es un gusto empezar la semana contigo, como lo hacemos cada 8 días. Lo que pasa es que a veces algunas declaraciones generan cierta preocupación. Es un reto y vamos a tener tiempo de analizarlo, pero comenzando, ¿es un reto esta semana que comienza para el gobierno del presidente Iván Duque? Es un reto muy importante por muchos motivos, pero de manera particular por dos. Y Dani, hay que tener en cuenta que este tipo de protestas por lo que ha ocurrido en la región, no solamente en Chile, en Bolivia, lo que pasa en Costa Rica, lo que ocurrió en Haití, lo que está pasando en Honduras, lo que ocurre en México, lo que va a pasar muy seguramente en Brasil con Lula, que recuperó la libertad, los antecedentes de Ecuador y Perú. El tema hoy día contemporáneo más delicado de manejar para los jefes de Estado en América Latina, pero también en Europa y en Estados Unidos, gira en torno de garantizar las mejores condiciones para que la protesta pacífica se pueda desarrollar en términos que le permita a todo el mundo expresar su malestar con la democracia, con el gobierno o con cualquier otro tema. Pero en segundo lugar hay una preocupación y es un reto muy grande. ¿Cómo vamos a garantizar esa seguridad sin violar los derechos humanos? El tema de Colombia es sensible, porque Colombia no tiene experiencia en grandes protestas. Para muchos autores, y Dania, el tema de vivir en medio del conflicto armado generaba este tipo de situaciones. El reto que tiene Iván Duque con la protesta social, particularmente lo que se avecina el 21 de noviembre, creo que no es que no tenga precedentes, pero sí lo pone en una situación muy delicada como jefe de Estado. ¿Delicada por qué? Porque hay muchas voces que dicen que se van a presentar actos vandálicos, que muchas personas, aprovechando la protesta social, van a utilizar esos escenarios en el espacio público para generar caos, para generar crisis, para adelantar actos terroristas. Hay algunos sectores de la sociedad que ven con mucho miedo por lo que ocurre en América Latina, pero también porque hay mucho miedo en la sociedad, temen que se puedan presentar situaciones críticas en donde la propiedad privada y la vida e integridad de muchas personas, vinculadas o no directamente
gente con la protesta se pueda ver afectada. Hay otros que consideran que el gobierno, Idania, busca generar miedo para detener la protesta. Hay otros que han interpuesto hasta acciones judiciales para detener la protesta o moderarla. O sea, estamos en una mezcla bastante delicada en donde los pilares de la democracia, la capacidad del Ejecutivo y la tolerancia nos pone a prueba en Colombia ante una situación crítica que ha ocurrido en los últimos meses en toda América Latina. Jairo, revisemos lo que ha planteado el gobierno de Colombia. El presidente firmó un decreto que faculta a las autoridades locales a declarar toque de queda, así como la prohibición de porte de armas y venta de licor si la situación lo amerita. Escuchábamos a la ministra del Interior decirlo, pero me parece importante ir sobre esto de nuevo. En entrevista con nuestra cadena aliada en Colombia, Noticias RCN, Iván Duque explicó que el objetivo es garantizar la protesta pacífica. Además, el gobierno cerraría fronteras a partir de la madrugada del jueves para impedir la entrada al país de infiltrados extranjeros. En diálogo con Juan Lozano, director de Noticias RCN, el presidente de Colombia habló del eventual cierre fronterizo. Tenemos que definir la duración y el día particularmente, también por un tema de seguridad. Entre otras cosas porque tiene que ver con la protección de infraestructura estratégica, porque tiene que ver con la prevención de que no vaya a darse infiltración proveniente de otros lugares. El anuncio de Iván Duque ocurre después de que la inteligencia colombiana identificara a ciudadanos extranjeros de Venezuela, Ecuador, Chile y España que buscaban infiltrar las marchas del jueves. Y han emitido alertas en los 45 puntos de control para impedir que estas personas que tienen intención de agitación, de saboteo, de violencia puedan afectar el derecho de todos los colombianos a salir a la calle a hacer escuchar su voz. El fin de semana, el director de la Policía Nacional Colombiana advirtió además sobre la infiltración de la guerrilla del ELN en universidades del país. Con ello pretenden hacer sabotaje, violencia y radicalización en el seno de estas movilizaciones. Primero, a mí me parece muy oportuno lo que hizo el general Ateortúa, que fue mostrar sobre la base de la evidencia que hay intenciones de grupos armados organizados de infiltrar la protesta social y tratar de generar caos. Por esta razón, el gobierno colombiano trabaja en un decreto que autoriza a autoridades locales a tomar medidas para garantizar la paz del país durante el paro nacional del jueves. En las próximas horas estará el presidente expidiendo un decreto en el cual se faculta y se llama a gobernadores y alcaldes para tomar medidas relacionadas con la limitación en el porte de armas, de igual manera con definición de movilización y de movilidad en sus territorios para el 21, el uso y consumo de bebidas alcohólicas y la posibilidad de un toque de queda cuando las circunstancias lo ameriten. El nuevo ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, explicó que el objetivo es evitar actos violentos durante la jornada. Continúa el proceso de coordinación de todas las instituciones del Estado con el fin de garantizar el ejercicio del derecho a la protesta pacífica. Ese es un derecho que el gobierno respeta y tiene el deber constitucional de garantizar. Desde la mañana de este lunes rige en Colombia el acuartelamiento en primer grado de las fuerzas militares y de la policía para garantizar disponibilidad de tropas y que estén listas ante cualquier eventualidad. No hay, según esta nota que estábamos escuchando, Jairo, no hay razones para pensar que se puede infiltrar esta marcha y por eso se toman las medidas que se están tomando. Y Dania, yo no tengo duda, de manera particular, después de haber escuchado ayer y también el viernes al director de la policía, el general Ateortúa, yo creo que es uno de los directores más serios que ha tenido la policía y tengo absoluta plena confianza en que la Policía Nacional está en condiciones de garantizar esta situación. Yo creo que existen antecedentes, puede ser utilizada la protesta social con efecto de generar caos, vandalismo y demás, pero lo que yo veo con mucho asombro, y Dania, y era quizás la primera conversación que teníamos, es las medidas que se van a adoptar. De ese decreto que no ha sido firmado y que se conoce ya el borrador, se presentan tres grandes medidas, por lo menos en el borrador de decreto. Cerrar algunas fronteras, como decía el consejero Guarín, con mucha razón además, hay 45 puntos críticos. Esa función sí es del presidente, pero las otras funciones no le corresponden al presidente de la República. ¿Cómo así que le dice a los alcaldes que pueden ordenar toques de queda cuando es una función propia de los alcaldes? Esa función no la tiene el presidente de la República. Entonces,
genera cierta preocupación en algunos sectores que ven que ciertas medidas que se está atribuyendo al presidente de la República no le corresponde, no se ha firmado. Pero para hacer el tema un poco más inquietante, Idania, si tú escuchas lo que dice la rueda de prensa, la ministra del Interior y el ministro de Defensa, el doctor Carlos Holmes Trujillo, que es un reconocido líder político que viene en la cartera de Relaciones Exteriores, hablan de fuerzas militares. Las fuerzas militares no pueden entrar en este tema. Es muy sorprendente que exista un acuartelamiento de primer grado decretado primero que el acuartelamiento de la Policía Nacional. Ellos dicen que van a militarizar las ciudades, no lo pueden hacer, está prohibido constitucionalmente, pero cuando tú dices que vas a militarizar las ciudades, envías un mensaje que puede intimidar a quienes estén interesados en generar caos, pero también intimida a la sociedad. Entonces son mensajes que me lleva a mí como analista a pensar que no tenemos claridad sobre las facultades legales ni lo que vamos a hacer en una situación crítica. ¿Son mensajes que intimidan a la sociedad? Ese puede ser un criterio para una parte de la sociedad y puede ser tu criterio, pero para otra parte de la sociedad puede ser tranquilizador que le digan que van a militarizar las ciudades, porque por lo menos tendrán la tranquilidad de que no la van a destruir como destruyeron Chile, por ejemplo. Totalmente de acuerdo, Idania. El gran problema es que legalmente no se puede hacer. Siempre que tú militarizas en América Latina, algunos países tienen leyes que los permiten o la Constitución lo faculta. En el caso colombiano, la Constitución lo impide en situaciones normales, en situaciones críticas o bajo estado de conmoción interior no se puede hacer. Y Colombia no tiene una ley que regule este tipo de situaciones. Sin duda hay personas que les dicen, los militares van a la calle a patrullar y se sienten tranquilos. Eso no se puede ocultar en Colombia y en toda América Latina. Pero la gran mayoría de estudios dice que genera más miedo en la sociedad que efectos positivos en materia de percepción de seguridad, pero todo eso hace parte del debate. Sí. La preocupación mía es que una cosa dice el borrador del decreto, donde el presidente se atribuye funciones que no están en su cabeza, y otra dice la rueda de prensa, pero hace parte de ese ambiente tenso que se vive en el país, porque para muchos sectores no sabemos lo que va a ocurrir. Otros con unas evidencias, como lo dijo el presidente Iván Duque, atribuibles al general Ateortúa. Existe ya informes de inteligencia que muchos sectores radicales van a aprovechar eso. Hay que tomar medidas y creo que el gobierno se está preparando y hay que prepararse. Jairo, un grupo de juristas presentó ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en Colombia, un recurso que pide suspender la marcha nacional programada para el jueves 21 de noviembre. De esta manera, respetar los derechos de quienes no se movilizarán. Piden garantizar la movilidad, tranquilidad para quienes no respaldan el llamado a paro. El abogado constitucionalista Juan Manuel Charri es uno de los promotores de esta acción judicial y está con nosotros en la tarde de hoy, porque la preocupación para muchos llega pues hasta este nivel. Doctor Charri, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, Idania, y a todos los televidentes en América Latina. ¿Qué se busca con esta acción judicial que ustedes están interponiendo? Bueno, varias cosas, Idania. La primera, canalizar todo a través de las instituciones. Recordar que todos los derechos, incluido el derecho de la manifestación, de reunión, de locomoción, los que acuden los manifestantes, se tienen que hacer dentro de los procesos jurídicos respetando los derechos de los demás. Como ha habido tanta inquietud en Colombia y a raíz de los acontecimientos regionales de Chile, Bolivia y Ecuador, consideramos que era pertinente acudir a una acción judicial para que los jueces ordenaran las medidas necesarias para garantizar que no hubiera vandalismo ni hubiera vulneración de derechos de los que no manifestamos, y que se explorara la posibilidad de unas mesas de trabajo previas entre convocantes y gobierno para tramitar las diferencias y las inquietudes que tienen los convocantes de la marcha y se pudiera evitar la manifestación del 21 de noviembre. Ahora, yo lo escucho y me gustaría preguntarle, ¿la seguridad no tendría que garantizarla el Estado? Es decir, los cuerpos de seguridad del Estado. ¿Cómo garantizar la seguridad a través de un tribunal o de una decisión judicial? Por supuesto. Los primeros obligados a garantizar la vida, honra y bienes de los ciudadanos son las autoridades de policía y las autoridades administrativas de Colombia. Pero a través de una orden judicial se puede ordenar que los convocantes
a la marcha también adopten medidas que garanticen que no va a haber vandalismo, que no permitan que extraños se infiltren en sus filas, que si ven actuaciones sospechosas inmediatamente la pongan en conocimiento de las autoridades, que colaboren con ellas, que si hay desmanes se suspenda la marcha, de manera que se pueden dar órdenes para que los particulares que convocan a la marcha y participan en ella colaboren con las autoridades y tomen medidas para evitar violaciones de derechos. Jairo Libreros, ¿se puede evitar la infiltración de una marcha? Es decir, ¿esto es tan complicado a ratos? No se puede, Dania. No solamente en Europa, en América Latina, en Estados Unidos, está demostrado por experiencias eminentemente ejecutivas que evitar que ciertos personajes infiltren la protesta social y aprovechando esa situación adelanten actos vandálicos y en muchos casos terroristas es casi que imposible. Nos hemos inventado diferentes estrategias en materia de política pública, pero ninguna de ellas ha alcanzado el éxito que quizás busca esta acción judicial que estamos analizando. Y Dania, es muy difícil. Fíjate lo contradictorio de esto. Lo mejor que se ha inventado es infiltrar precisamente las marchas sociales, pero por parte de policías de civil o por parte de agentes encubierto ordenado por un fiscal. Aún en esas situaciones se genera mucho malestar cuando son descubiertos estos personajes ejerciendo una función legal. Sí, sí. Es muy difícil, Dania. Yo creo que eso no se soluciona con una acción judicial y algo mucho más complicado, mucho menos con una decisión de un juez. Ahora, doctor Charri, vuelvo con usted. Señala que reconoce el derecho fundamental de los manifestantes a reunirse, a levantar su voz de protesta, pero le pregunto, al solicitar esta acción judicial, ¿no se busca superponer un derecho sobre otro? No, yo diría que se busca algo que es corriente en el derecho constitucional, y es que el ejercicio de un derecho no inhiba los derechos de los demás, o sea, que se logren equilibrios en que todos los derechos sean protegidos y no que por realizar un derecho se obstruya, se merme o se inhiba el derecho de los demás. Hemos llamado la atención de que constitucionalmente tienen derecho los manifestantes, pero también tenemos derecho quienes no participamos en la marcha, tenemos derecho a ir al trabajo, tenemos derecho a utilizar las vías públicas, tenemos derecho a que no se dañe la infraestructura de servicios públicos y el patrimonio público, que muchas veces es objeto de ataques por parte de los manifestantes. De manera que estamos contrastando el derecho de los manifestantes con el derecho de quienes no participamos en la marcha. Y una última pregunta, doctor Charri. ¿Cree usted que tendrá una respuesta a esta acción judicial antes del paro, de la marcha que está convocada para dentro de 3 días? Sí. Nos ha llamado la atención que los jueces han procedido de manera muy expedita. Tan pronto presentamos la acción, el viernes de la semana pasada fue admitida y el juez dijo que iba a dictar una medida provisional, para lo cual daba traslado tanto a las autoridades nacionales como a los convocantes para que ellos se manifestaran de cómo estaban adoptando medidas para evitar violaciones de derechos. Y dependiendo de lo que digan ellos, que lo deben decir hoy lunes, el juez debe adoptar una medida provisional mañana, que sí va a haber respuesta y que va a haber una respuesta efectiva. Quiero agradecer a Juan Manuel Charri, abogado, constitucionalista, colombiano. Gracias por estar con nosotros. Buena tarde. Muchísimas gracias a ustedes. Feliz tarde para todos. Jairo, regreso contigo. Es que, por supuesto que la justicia busca el equilibrio de los derechos, pero cuando dictas a favor de uno, es decir, puedes estar en contra del otro. Claro, o lo puedes limitar. Para eso es la justicia, ¿no? Se supone, para darle la razón a quien la tiene, pero yo no me imagino el escenario de que una acción judicial prohíba la marcha o prohíba la acción que está convocada para este jueves en Colombia. Sería muy difícil, Dania, que eso ocurriera. Ahora, uno escucha al doctor Charri y sin duda tiene unos argumentos de un peso político, constitucional y legal difícilmente debatibles. La claridad del doctor Charri pues está más allá de esta discusión, pero yo estoy de acuerdo contigo, es muy difícil zanjar, o por lo menos, como dicen los abogados, ponderar
establecer un test de proporcionalidad entre diferentes derechos para determinar de qué manera se pueden ejercer las diferentes libertades que tienen los ciudadanos sin ir en detrimento de las otras. Es un escenario ideal, pero yo lo veo muy difícil. Y Dania, donde un juez llega a prohibir la protesta social, el efecto va a ser absolutamente contraproducente, porque mucha más gente puede sentirse perseguida o puede rechazar la decisión y va a acudir masivamente a las calles, que yo creo que eso puede ocurrir. Establecer unas mesas para dialogar cuando está claro que quienes convocan a la marcha no son delincuentes, no son vándalos, no son terroristas. Los terroristas, los vándalos y los delincuentes están por fuera de los organizadores y aprovechan una situación crítica. Entonces, tampoco veo yo que eso sea factible. Desde el punto de vista judicial, yo creo que va a ser una discusión apasionante, pero la realidad ha demostrado que en los temas de orden público, sean de política pública o sean jurídicos, es difícil establecer raseros claramente identificados para garantizar que la protesta pacífica tenga todas las garantías mínimas necesarias para que los ciudadanos la puedan ejercer en el espacio público. Es muy difícil restringirla. Una última pregunta. ¿Por qué se marcha este jueves en Colombia? Porque hay un abanico de opciones, es cierto. Hay un abanico de opciones. Se marchaba por las pensiones o por el régimen pensional. El gobierno aclaró que no va a modificar el régimen pensional. Se marchaba porque le iban a disminuir el salario mínimo a los jóvenes. El gobierno dijo que no iba a pasar esto. Se marchaba porque se iba a aumentar el precio de la gasolina. La semana pasada disminuyó, poco, pero disminuyó. Es decir, ¿por qué se marcha? ¿O es que se marcha para buscar ir contra el presidente Duque? Porque también hemos oído que se marcha por Evo Morales y por solidaridad con América Latina. Es decir, ¿hay un objetivo claro? Y Dania, no hay un objetivo claro. Son infinitos casi las explicaciones que hemos escuchado durante los últimos 15 días que llevan a muchas personas a acudir al espacio público a protestar, cada uno por su causa, pero en términos generales yo creo que sí hay una justificación. Si vemos la evolución del Latinobarómetro, esa famosa firma chilena que mide la temperatura de la democracia y de la ciudadanía durante los últimos años, está claro que existe un sentimiento creciente, muy fuerte, de descontento popular con la democracia o con los gobiernos democráticos, y yo creo que esa es la primera explicación. La situación en América Latina y en países como Colombia en materia de salud, de educación, de empleo, de seguridad pública no es la mejor, y cada día hay muchas personas que consideran que la democracia no está entregando las respuestas sociales mínimas necesarias para poder convivir en mejores condiciones. Y cuando tú reúnes y escuchas esa cantidad de fuentes para justificar la protesta, en cierta medida hay un descontento popular con el gobierno democrático, no en Colombia, en toda América Latina, pero el país donde más crítico es ese descontento, irónicamente son, en primer lugar, Colombia y en segundo, Chile. Y la segunda justificación que yo he escuchado, pero no comparto en cierta medida, es que existe un descontento popular muy grande con el presidente Iván Duque. Hay algunas personas que consideran que él está haciendo cosas que van en detrimento de los derechos pensionales, de la salud y de otro tipo de garantías sociales. El gobierno lo ha desmentido. Yo creo que eso es cierto. ¿Y no es una matriz de opinión sembrada cuando el gobierno lo desmiente? Fíjate que para muchas personas la protesta social, aun cuando es un asunto que no debería tener relación con la política, es casi que imposible que sea así. La protesta social también es un mecanismo político que busca garantizar mejores condiciones para la alternatividad política, para las elecciones, para el surgimiento de nuevos liderazgos políticos. Sin duda hay sectores que pescan en río revuelto, que confunden, que engañan, pero también hay otros sectores que con argumentos claros y precisos buscan en esta protesta social la oportunidad de mejorar la calidad de las políticas públicas. Jairo Libreros, gracias por acompañarnos como siempre. Es un gusto. Habrá mucha tela que cortar. Seguramente jueves o viernes vamos a volver a estar juntos. Son las 4:25 minutos, hora Costa Este. Revisamos otros temas que hacen parte de la agenda informativa del día. Es noticia el presidente de Chile, Sebastián Piñera, quien condenó por primera vez los abusos cometidos por la policía en las multitudinarias manifestaciones que han sacudido desde hace un mes a su país. Piñera envió condolencias a los familiares de las 22 víctimas mortales que deja el estallido social. El mandatario prometió que no habrá impunidad ni con los que participaron en actos de violencia, ni con aquellos que cometieron atropellos y abusos. Lamentablemente,
Y a pesar del firme compromiso y de todas las precauciones que tomamos, no solo el gobierno, también nuestras Fuerzas Armadas y de orden, para proteger los derechos humanos de todos, en algunos casos no se respetaron los protocolos, hubo uso excesivo de la fuerza, se cometieron abusos o delitos y no se respetaron los derechos de todos. Y la otra cara de la moneda, la vemos en esta ciudadana chilena que les voy a presentar a continuación, que reclama o lamenta, mejor dicho, los desmanes en ciudades de Chile en medio de las manifestaciones de calle. En el programa Te Levanta del canal Mega de Chile, una ciudadana habló de lo que se siente al ver lo que ocurre en su territorio. Entre lágrimas habló de su ciudad en particular, pero también lo hizo de Valparaíso. Esa ciudad hermosa, patrimonio de la humanidad. Y quiero compartir con ustedes este fragmento de la entrevista que le hacían en el programa y la reacción de los presentadores que también la van a ver. Y perdone que me emocioné porque yo anoche también lloré cuando vine para acá y vi cómo está esto. Miro Valparaíso, mi hijita, oye, Valparaíso fue en el año 2003 nombrada Patrimonio de la Humanidad. Oye, ¿y cómo lo tienen? El patrimonio de la humanidad, ¿de qué mierda podemos sentir orgullo ahora como chilenos? Yo soy patriota, mijita, y no estoy con nadie. Estoy conmigo y estoy con mi país. Es noticia Brasil, donde el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva sigue recorriendo el país tras salir de la cárcel en libertad condicional. En un mitin político en Pernambuco, uno de los 26 estados del país, Lula, como ya es costumbre, criticó fuertemente al gobierno de Bolsonaro. Acusó al mandatario de destruir al país y fomentar el odio. El expresidente volvió a culpar al juez Sergio Moro, actual ministro de Justicia, de orquestar junto con Bolsonaro la cuadrilla que lo puso en la cárcel. Pueden estar absolutamente seguros de que cada minuto de mi vida estará dedicado a liberar este país de esta banda de milicianos que se apoderó de él. La banda en este país fue creada por el ministro de Justicia Sergio Moro, fue creada por el fiscal de Lavallato del Tanganol, fue creada por Bolsonaro, fue montado por aquellos que me juzgaron. Ela fue montada por aquellos que me juzgaron. Es noticia el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que afirmó que su gobierno adelanta trámites para el retorno de los mexicanos que permanecen en territorio boliviano. Dijo en su conferencia de prensa matutina que varios ciudadanos han solicitado el retorno en medio de la crisis que se vive en suelo patrio desde la renuncia de Evo Morales. En suelo de Bolivia, quise decir. En esta semana, sobre la situación de nuestros conciudadanos en Bolivia. Hay ya trámites para que el que lo desee pueda regresar. Ya se están haciendo todas las gestiones y resolviendo lo de el transporte, la vía aérea para el retorno. Se están viendo las dos opciones, pero ya también hay la posibilidad del retorno por la vía de la aviación comercial. Seguimos en Bolivia porque es noticia el puente aéreo que activó el gobierno interno para abastecer a las ciudades de La Paz, Cochabamba y Sucre, que sufren escasez de combustibles y alimentos debido a los bloqueos de carreteras por parte de seguidores de Morales. La presidenta Áñez dijo que trabajará para restablecer el orden en todo el territorio. El desabastecimiento de combustible y alimentos ha afectado principalmente a los residentes de La Paz, Cochabamba y Sucre. Los bloqueos de importantes vías por parte de partidarios de Evo Morales han ocasionado el alza en los precios de alimentos. La gasolina es otro de los productos que escasea en los surtidores. A través de la activación de un puente aéreo, el gobierno informó la llegada de grandes cantidades de alimentos. En todos los sectores han llegado 35 toneladas de carne que ya se está distribuyendo.
Asimismo, reiteró el llamado al diálogo para pacificar el país. Estamos buscando todos los interlocutores válidos. Sabemos que, digámoslo así, las bases han rebasado a sus dirigentes. ¿Por qué? Porque también ya están cansadas las bases de esta situación de zozobra y quieren una solución pacífica. A la tensión que se vive en el territorio se sumó el ultimátum dado a la presidenta interina Yanina Áñez. Dirigentes de los productores de hoja de coca de Cochabamba le dieron 48 horas para que renunciara. Nosotros estamos molestas porque ha entrado una señora golpista a nuestro gobierno, ¿no? Por eso estamos molestas. Todo el pueblo, nosotros hemos salido de corazón a defender nuestras cosas. Entre tanto, el ministro de Gobierno Arturo Murillo arremetió contra quienes participan en los bloqueos. Quieren hacer una Venezuela de Bolivia. Bolivia les dijo no. Bolivia no se rindió. Bolivia no tuvo miedo. Según informó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los incidentes durante la crisis en el país sudamericano han dejado al menos 23 muertos y 715 heridos desde las elecciones del pasado 20 de octubre. Para profundizar sobre todo lo que estamos escuchando y sobre la situación de Bolivia, quiero saludar a nuestro próximo entrevistado, que lo vean ustedes en la nota, Jorge Justiniano Atalá. Él es ministro de la Presidencia del Gobierno Provisional de Bolivia. Ministro, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos estos minutos. Muy buenas tardes a toda la región latinoamericana de NTN 24. Un gusto estar con ustedes. Un gusto para nosotros tenerle, ministro. Escuchábamos lo complicado que está la situación al día de hoy. En paralelo, se ha intentado llevar adelante una mesa de diálogo. Sabemos que la Unión Europea trabaja para encontrar puntos de convergencia, que la Iglesia Católica también lo hace. Sabemos que hay un enviado de la Organización de Naciones Unidas que ha llegado para colaborar en estos encuentros. ¿Cuál es el estatus de esta mesa de diálogo y del trabajo de acercamiento que se está realizando? Bueno, en realidad ha sido un diálogo que ha ido increciendo, ¿no? ¿Por qué? Porque la primera reunión solamente asistimos algunas personas de algunos partidos políticos y el movimiento cívico del país de Bolivia. No asistió nadie del partido de gobierno. La segunda reunión ya sí asistieron algunas asambleístas de la Asamblea Legislativa del partido de gobierno, igualmente la tercera y cuarta reunión. Han sido 4 reuniones, lamentablemente no hemos podido avanzar, creo yo, por la participación de interlocutores no válidos por parte del gobierno del señor Evo Morales o del ex gobierno Evo Morales. Ahora tenemos nuevamente el día de hoy una nueva mesa de diálogo. Esta vez ya vamos a contar. Las anteriores veces, como usted bien decía, contábamos con la participación del Consejo Episcopal de la Iglesia Católica, contábamos con la presencia de la Unión Europea y obviamente los diversos sectores políticos del país. Ahora vamos a contar adicionalmente con un delegado de Naciones Unidas que ha venido específicamente a tratar de intermediar o de conciliar en este conflicto. Adicionalmente, creo que vamos a tener interlocutores válidos. No se nos ha dicho quién todavía específicamente. Se nos ha informado, sí, que ya son interlocutores que tendrían un mayor, digámoslo así, un mayor peso en cuanto a las decisiones. Así que esperamos y confiamos que eso pueda continuar y llegar a feliz término. Cuando usted dice que esto no avanza, ¿no lo hace por algo en particular? Es decir, ¿los primeros encuentros se trabaron por algo específico? A ver, en la primera reunión en la que participaron legisladores del partido de Evo Morales, se trabó la situación porque nos pusieron algunas condiciones. Si viabilizábamos que el señor Evo Morales pueda salir sin ningún problema del país, entonces continuábamos la mesa de diálogo. Pues hicimos todos los esfuerzos, que además no era tanto lo que había que hacer. En ningún momento
la vida del señor Evo Morales corrió riesgo. Él había asentado su base de operaciones en una zona denominada Chimoré, que es la zona de del Chapare boliviano, que es una zona altamente conocida por ser una zona cocalera. Él tenía su base de operaciones ahí, por lo tanto él estaba seguro ahí, ¿no? Pero nos condicionaron a que pueda salir del país. Perfecto, hicimos todas las gestiones con todos los que fueron necesarios para que él salga pacíficamente. Salió sin ningún problema. Al otro día, o a los 2 días creo, nos volvimos a sentar y ya hubieron otros condicionamientos. Le dijimos que no había problema, que definamos cuáles eran. Ahí nos dijeron que querían una ley que garantice no a la persecución política. Entonces nosotros fuimos claros y le dijimos, no podemos garantizar impunidad. Lo que podemos garantizar es que no se les va a seguir un proceso judicial sin ninguna causa, que el que ha cometido delito debe pagar por ese delito y que no podemos, porque no es constitucional, realizar una ley de impunidad de delitos. Que sí no va a haber lo que se denomina vulgarmente una cacería de brujas, pero que sí se daban las garantías. También nos exigieron que aquellas personas que estaban en calidad de asilados políticos en algunas embajadas puedan obtener su salvoconducto. Le dijimos que no había ningún problema, que le podíamos otorgar, pero que obviamente a cambio de todo eso también nosotros pedíamos una contrapartida, ¿no? Y esa contrapartida la pedimos y dijimos, ¿por qué no hacemos lo siguiente? Mientras viabilizamos esto, hagamos un cuarto intermedio en todos los bloqueos que existen en la ciudad de La Paz. Lamentablemente, hasta el día de hoy no hemos tenido ninguna respuesta y ahí fue donde quedó. Por eso le digo, esta mesa de diálogo y de concertación para lograr la pacificación del país no ha tenido un éxito o no ha arribado a un buen término, de modo tal que ahora esperamos con interlocutores, creemos, un poco más válidos, que podamos arribar a esta conciliación. Ahora, ministro, le pregunto, ¿es posible pacificar Bolivia con esta permanente intromisión, por calificarlo de alguna manera, del expresidente Morales declarando en todos los medios internacionales que puede? Evidentemente que es difícil. Además, como usted bien dijo, por decirlo bien, intromisión. Yo no diría intromisión, yo diría instigación a cometer delitos. Eso es lo que hace el señor Evo Morales. Él está cometiendo prácticamente, inclusive algunos delitos de separatismo. Él está engendrando odio en los bolivianos, lamentablemente. Usted me pregunta si es posible pacificar el país. Yo creo que a pesar de eso sí es posible. Los bolivianos tenemos una voluntad pacifista. Nuestra constitución política del Estado que surgió dentro del gobierno de Evo Morales califica que Bolivia es un país pacifista. La comunidad boliviana, la sociedad boliviana es pacifista. Entonces, por eso es que creemos que a pesar de todos los intentos que haga el señor Evo Morales para convulsionar el país, creo que poco a poco vamos a ir encontrando la paz que todos necesitamos. Señor ministro, la figura del asilo político ha sido una figura respetada, usada por muchos países a partir de convenios internacionales. México tiene una larga tradición. Pero la pregunta es, ¿se comporta Evo Morales como un asilado político? ¿Cuál es el papel de México en relación a Evo Morales al darle esta tribuna política cotidiana al expresidente Morales en la actual circunstancia por la que atraviesa Bolivia? Obviamente, ¿no? Obviamente que, en primer lugar, aquí llama la atención una cosa y la otra ya nosotros estamos acostumbrados. ¿Qué llama la atención? Evidentemente lo que llama la atención es la actitud de México. Sin lugar a dudas, México tiene todo el derecho, es un país soberano y tiene todo el derecho para recibir en asilo a quien quiera. Eso no llama la atención. Lo que llama la atención es la permisividad con uno de sus asilados políticos que no respeta las normas de derecho internacional que le prohíben a todo asilado político
referirse de manera directa a los conflictos de política interna de su propio país. Por lo tanto, llama la atención, se hizo una comunicación oficial a México y lamentablemente México dijo que no iba a hacer nada, que no podía atentar contra el derecho a la expresión de un ciudadano. Imagínensele. Entonces, eso sí nos llama la atención. Lo que no nos llama la atención es la voluntad y la actitud de Evo Morales, de irrespetar, de incumplir y de violar normas y tratados internacionales. ¿Por qué no nos llama la atención? Porque él está acostumbrado a hacer eso. Él de manera pública decía, no, yo cuando hago algo, quiero hacer algo, no importa que esté mal, yo le echo, decía, en expresión a decir, yo hago las cosas, después que arreglen los abogados, decía. Entonces, obviamente ya estábamos acostumbrados. La Constitución Política del Estado, que fue gestionada en su propio mandato constitucional, establece que no se puede acceder o proceder a la reelección después de 2 mandatos. No cumplió Evo Morales, no cumplió la Constitución. Entonces, obviamente que no nos extraña la conducta violadora de la ley de el señor Evo Morales. ¿Cómo queda, ministro, el plazo que han dado los cocaleros a la presidenta interina para que renuncie? Escuchábamos en la nota que antecedía su entrevista la explicación que daban y el reiterar ese plazo. Yo creo que eso es parte de las acciones ilegales que está incitando, que está instigando el señor Evo Morales, ¿no? Lamentablemente existe un sector de la población boliviana que puede ser fácilmente desinformada. Eso es lo que existe en este momento, un nivel de desinformación por parte de Evo Morales en todos sus correligionarios políticos, que en la gran mayoría es gente que vive fuera de las ciudades, a los que les ha dicho que si Evo no vuelve, les van a quitar su casa, les van a quitar sus mujeres, van a quemar y van a incendiar las escuelas, los colegios que construyó Evo Morales, los coliseos y las canchas, que ya no van a haber más proyectos para el campo, lo que es absolutamente falso, porque este gobierno, en primer lugar, es un gobierno de transición. ¿Qué quiere decir? Tiene un mandato constitucional, que es la de convocar a elecciones. Nada más. Y obviamente durante el plazo que la Constitución le da, que es de 90 días, sí, tiene que administrar el país. Y en ese sentido, los proyectos que se venían realizando tanto en la ciudad, en el campo, proyectos de riego, proyectos de alcantarillado, proyectos de enlosetado, proyectos de pavimentación, todos esos proyectos van a continuar. Cuando nos sentamos en mesas de diálogo con los ciudadanos prácticamente de a pie, como se dice, y les explicamos esto, entran en razón y dicen, pero es que nos habían dicho otra cosa, pero a ver, la realidad es otra, y de repente empiezan a desmovilizarse, empiezan a desbloquear, porque evidentemente, lamentablemente, Evo Morales ha desinformado a tal extremo que ese nivel de desinformación viene a decir que lo que hubo en Bolivia no fue que él renunció, fue un golpe de Estado. Hay que recordarle al señor Evo Morales que él fue el candidato a la presidencia por el partido que estaba en función de gobierno y que recibió, que fue beneficiado producto de un resultado fraudulento. Ya lo dijo la OEA. Y además, ¿qué dijo la OEA? Dijo que existió un fraude en todas las etapas del proceso electoral. Entonces, y ahora viene a querer mentirle a la comunidad internacional. Y lo que es peor, hay algunos países que lamentablemente no han reconocido el gobierno de la señora Yanine Áñez porque dicen que hubo un fraude. Entonces, hasta ese nivel ha ido la desinformación de Evo Morales y obviamente sabemos que son países afines ideológicamente al MAS. Pero lo cierto es que el señor Evo Morales irrespeta la ley, desinforma y además, lo decimos con absoluta certeza, comete delitos.
Ministro, le robo un minuto más, ya que usted mencionó el informe de la Organización de Estados Americanos. Entre los datos que aporta este informe, habla de irregularidades, pero también habla de manipulación informática, lo cual implica una planificación. ¿Esto va a ser investigado? ¿No va a haber impunidad? Obviamente, no solamente manipulación informática, alteración física de las actas electorales. Para que la OEA diga que hubo fraude en todas las etapas del proceso, quiere decir que no hubo una sola etapa del proceso, desde la inscripción de los ciudadanos hasta la inscripción del partido político, hasta desde la emisión del voto, el conteo del voto en una primera instancia, el conteo rápido del voto y hasta el cómputo final. Esas son todas las etapas del proceso electoral. En todas esas etapas se cometieron fraude. Votaron personas que están muertas. ¿Cómo podía el padrón electoral? Fíjese usted, estamos hablando del primer momento del proceso electoral, el padrón electoral. ¿Cómo podría un padrón electoral estar con personas fallecidas? Entonces, resulta que hubo mesas en las cuales fueron alteradas. La OEA tuvo que hacer un estudio caligráfico para revisar las actas. 30 actas, más o menos, en un solo distrito, en un solo centro de votación, 30 actas llenadas con la misma letra. Y luego se hizo la pericia y en todas ellas ganaba el MAS con el 100% a cero todos los otros partidos políticos. Entonces, hay que haber sido, pues, demasiado escaso de intelecto para haber realizado un fraude en esa magnitud. Y resulta que ahora Evo Morales dice que es un golpe cívico, político, militar. Yo creo que lamentablemente, con el respeto que se merece una ex dignidad o un ex dignatario de Estado, pero no podemos utilizar otro término, aún utilizando ese respeto, diciendo que Evo Morales actúa descaradamente. Quiero agradecer a Jorge Justiniano Atalá, ministro de la Presidencia del Gobierno interino de Bolivia. Muchísimas gracias, ministro, por estos minutos. No, siempre el agradecido soy yo. Muchas gracias a NTN 24. Buena tarde. Primera pausa, rápidamente vamos a cumplir los comerciales de la planta y regresamos con más información. Me parecía importante, teníamos la oportunidad de conversar con el ministro de la Presidencia y habían muchos temas sobre la mesa en relación a Bolivia. Nuestras cuentas en Twitter las tienen en pantalla, siempre con información en tiempo real. En mi cuenta personal leo sus comentarios. Y al volver, Estados Unidos, Donald Trump abre la puerta a testificar en las audiencias que se están haciendo en el Congreso dentro de la investigación de juicio político en su contra. Ya volvemos. Continuamos con más en la tarde de hoy. La presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, la demócrata Nancy Pelosi, invitó al presidente Trump a testificar ante el grupo de investigadores que lleva a cabo las audiencias en el marco del proceso de juicio político en contra del mandatario. En una entrevista televisada, la líder demócrata argumentó que si el mandatario republicano no está conforme con los testimonios que ha escuchado hasta el momento, debería dar su propia declaración. Las palabras de Pelosi tienen lugar antes del inicio de la segunda semana de audiencias públicas ante el Comité Judicial de la Cámara Baja. Por su parte, el mandatario respondió a la congresista. Donald Trump escribió en su cuenta en Twitter que no ha hecho nada malo y que se está planteando declarar, pero por escrito. Trump calificó de loca a Pelosi. Nuestra loca que no hace nada. ¿Dónde está el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá? La infraestructura, los precios bajos de los medicamentos y mucho más. La nerviosa presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, está petrificada por su izquierda radical, sabiendo que pronto se irá, ellos y los medios de comunicación falsos que son su jefe. Ella sugirió el domingo, para desfigurar a nuestra nación, que yo testifique sobre las falsas acusaciones de la cacería de brujas. También me dijo que podía hacerlo por escrito. Aunque no hice nada malo y no me gusta darle credibilidad a esta farsa al no debido proceso legal, me gusta la idea y tengo la intención para que el Congreso se concentre de nuevo. Lo considero seriamente. ¿Lo hará el presidente Trump? ¿Declarará en el Congreso? Para muchos es posible.
Continuamos con más de la administración del presidente Trump. Informó que el 12% de los migrantes que solicitaron el beneficio DACA, es decir, 110.000 personas, tienen expedientes por arrestos. Los delitos serían asaltos, agresiones, abusos sexuales, asesinatos o conducción bajo los efectos del alcohol o de droga. En Miami, Paola Serna tiene el reporte. Paola. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues bien, en Estados Unidos alrededor de 880.000 jóvenes han aplicado para intentar obtener este permiso denominado DACA, esta acción diferida que les permite tener documentos en Estados Unidos y permanecer durante cierto tiempo legalmente y posteriormente renovar este estatus. De estos 880.000 ha hecho el Servicio de Inmigración y Aduanas, por lo menos unos 110.000 habrían tenido algún tipo de antecedente legal, habrían sido o detenidos o arrestados por delitos que incluyen violencia sexual, también asesinato e incluso pues otro tipo de delitos. Las organizaciones proinmigrantes e incluso jóvenes que han tenido este DACA o que tienen actualmente este DACA consideran poco probable que les hayan sido aprobadas solicitudes, algunos de ellos con récord criminal, ya que obtener el DACA implica tener un récord prácticamente limpio. Incluso, dicen los abogados, es más complejo que obtener un asilo político. Para poder aplicar para las protecciones de DACA no puedes tener ningún antecedente criminal. Si tienes algún tipo de récord criminal, automáticamente no puedes calificar para estas protecciones. De esa manera, lo que nos indica este informe es que USCIS está queriendo forzosamente criminalizar a los Dreamers, que en realidad no pueden ser un grupo más excepcional. El 95% de estos jóvenes que son beneficiarios de DACA o trabajan o estudian. A título personal no he visto ese tipo de número ni de estadística en ningún otro grupo. El mismo presidente durante su campaña y a principios de su administración decía que los Dreamers no tenían por qué preocuparse, pues saben la popularidad que tienen dentro del país. Y estamos viendo como este cambio de perspectiva, donde quieren como dañarles la reputación, quieren hacerlos parecer algo que en definitiva no son. Primero que todo hay que pagar un ticket de $600 aproximadamente para poder actualizarlo y obviamente presentar ciertas garantías que demuestran que uno ha estado trabajando, que no ha tenido ningún problema con las autoridades. Y por supuesto, en el momento que exista algo como un arresto o algún tipo de caso investigativo importante, pues estoy seguro que el Departamento de Inmigración pues no permite que uno tenga o siga teniendo el DACA, ¿no? Desde el primer momento, yo lo renuevo cada 2 años, voy a ir para mi primera renovación, yo lo tengo hace 2 años. Y efectivamente el proceso desde el principio pues era muy claro, había que presentar a las garantías no solamente de estudios, de universidad, sino también de residencia y pues por supuesto tener todo el historial laboral limpio y pues sin tener ningún problema a nivel criminal o affidavit o misdemeanor. El próximo año, en el mes de junio, la Corte Suprema debe dar a conocer el veredicto sobre lo que ocurrirá con el programa de acción diferida, si será extendido o si definitivamente no seguirá existiendo. Esto básicamente se da en un año electoral. En noviembre del próximo año se realizarán las elecciones presidenciales aquí en los Estados Unidos. Por lo tanto, el tema de los Dreamers, sin lugar a dudas, hará parte de las campañas políticas y estará bastante álgido desde ahora y hasta las elecciones. Por ahora la información desde Miami, Paola Serna. Continúen con más desde nuestros estudios centrales. Muy buenas tardes. Gracias, Paola. Y para terminar esta parte del programa, Washington le dice adiós al panda gigante Bei Bei. El animal parte mañana rumbo a China como parte de un acuerdo diplomático que lo cede por 4 años. El Zoológico Nacional Smithsoniano organizó una serie de eventos para despedirlo. NTN 24, en el lugar de la noticia, con Emiliana Molina. Emiliana.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues ahí tienen las imágenes de Beibei mientras la capital estadounidense se prepara para darle el último adiós, pues irá rumbo a China debido a un acuerdo bilateral que tienen entre ambas naciones. Pues cada que un oso panda aquí en Estados Unidos cumpla los 4 años, deberá regresar a China para continuar procreando y allá continuar con esa misión de proteger este tipo de especies que actualmente está categorizada como vulnerable. Ahí está sentado viendo a todos los espectadores que lo acompañan a esta hora, que le están tomando fotografías a mi derecha y a mi izquierda. Con el apoyo de las imágenes de nuestro técnico Marco Granda podemos ver toda la multitud, pues según la persona de seguridad que estaba en el zoológico me cuenta que están entrando entre unas 30 a 40 o 50 personas cada media hora para despedirse, pues partirá el día de mañana. Dormilón, comelón y juguetón. Así es el oso panda Beibei en el zoológico Smithsonian de la capital estadounidense. Este pequeñín tiene una gran personalidad, es divertido observarlo y es muy juguetón. Trepando árboles con una facilidad de un mico, se sienta en ramas que parecieran ser muy frágiles para su tamaño. Pues come hasta casi 36 kilos de bambú a diario. Pero no, ahí se queda Beibei, reposando y haciendo pereza mientras decenas de personas admiran su belleza. Lo he visto desde que nació en las cámaras de los pandas. Cuando me enteré que se iba, decidí viajar para verlo en persona 280 kilómetros en tren. Pero hoy los estadounidenses le dan el último bye-bye a Beibei. Me encantaría que se quedara y me gustaría que le consiguieran una novia, pero no puedo decir eso. Lo disfruté por 4 años y es hora de que salga adelante. El oso panda nació en la capital estadounidense en 2015, pero ahora debe viajar a China para quedarse debido a un acuerdo bilateral entre ambas naciones. Nos sentimos afortunados porque FedEx donó un vuelo, así que volará directo en primera clase y llegará a China viajando con nuestro veterinario y su cuidador favorito. Durante los 50, las políticas cambiantes de China no permitían que zoológicos americanos pudieran obtener más pandas desde el país asiático. Pero en los 70 la política cambió. Estados Unidos le envió a China 2 bueyes y a cambio este le envió 2 pandas. Sabemos que la gente se queja del dinero, $500,000 al año para mantener al panda en el zoológico. Pero el dinero va a esfuerzos de conservación en China y todos los zoológicos. Pagan $1 millón para ayudar a preservar las especies en su hábitat natural. Y desde entonces científicos chinos y estadounidenses trabajan en conjunto para apoyar el crecimiento y la vida de estas especies, que están categorizadas como vulnerables en la escala de la lista global de especies en peligro de extinción. Sin duda alguna es una imagen espectacular de la naturaleza y de este oso panda que, según los estudios, pues hasta el día de hoy a nivel mundial hay alrededor de 1.800 de ellos. Los dejamos con esas imágenes mientras Beibei se despide de los estadounidenses aquí en Washington. Les saluda Emiliana Molina para NTN 24. Gracias, Emiliana, gracias por la información. Pues buen viaje para Beibei, que mañana emprenderá ese largo recorrido que lo lleva a China. Tiempo de una nueva pausa en la tarde de hoy. Al volver, Nicolás Maduro dice que podría dolarizar la economía, una dolarización implícita que existe hace tiempo en el país. ¿Qué significa que el régimen lo admita? De esto y más hablamos al volver. Ya regresamos. Continuamos con más en la tarde de hoy. En Venezuela, la Policía Nacional Bolivariana dispersó una protesta que había sido convocada para este lunes por el presidente encargado Juan Guaidó, y en la que participaban diferentes gremios como los de la salud y la educación. Los manifestantes señalaron que seguirán en las calles hasta lograr el fin de la dictadura de Nicolás Maduro. La noticia con Luis Laya. Luis. Hola, buenas tardes. En Venezuela, funcionarios policiales impidieron este lunes que los ciudadanos manifestaran pacíficamente. Trancaban calles de la ciudad de Caracas y fueron reprimidos. Ellos, sin embargo, aseguran que no tienen miedo, que continuarán en las calles y han hecho un llamado a estos propios funcionarios policiales a que no los repriman, a que se unan a su lucha, que lo que quieren es una Venezuela democrática. Porque queremos una Venezuela libre, porque queremos una Venezuela de oportunidades. Hermano, vengan con nosotros. Ya basta. ¿Hasta cuándo nos van a reprimir? ¿Hasta cuándo vamos a jugar con los venezolanos?
Este lunes los venezolanos salieron nuevamente a la calle, protestaron por la crisis de servicios públicos y piden la renuncia de Nicolás Maduro. Fueron dispersados con empujones y golpes por funcionarios policiales. ¡Te aseguro que a tu mamá también le falta la pastilla de la atención, hermano! ¡Eso no es posible! ¡Queremos una Venezuela libre! A pesar de la violencia, les exigen que cese la represión y que respeten y hagan respetar la Constitución, que se pongan del lado del pueblo. Que vea al pueblo venezolano, que vea las calamidades que estamos pasando, que son las calamidades de su familia. Ellos lo saben. Tienen que unirse, tienen que velar por el sagrado deber que les pide la Constitución. Que nunca más sus armas apunten a nuestro pueblo. Quiero que se unan los policías, la Guardia Nacional. Necesitamos de su ayuda. No nos repriman. Necesitamos que vengan con nosotros. Porque en realidad en Bolivia ocurrió algo que tenía que ocurrir aquí también hace muchos años. No ha ocurrido porque estamos secuestrados. Pero esperamos que se pongan del lado correcto de la historia y nos apoyen. Aseguran que hay muchos motivos para protestar. Piden libertad y democracia. También exigen que las personas dejen la apatía. Ha habido una apatía y yo llamo a la gente, a la ciudadanía, que no debemos continuar con la apatía, que debemos salir a la calle a protestar. La realidad es que la única forma que podemos lograr la libertad es que estemos movilizados, es que estemos en la calle, es que le demostremos todos los días a la dictadura que no nos rendimos. Han señalado que martes y miércoles acompañarán a enfermeras y maestros. El jueves marcharán junto a los estudiantes que esperan hacer un llamado hacia Fuerte Tiuna, la principal base militar de la ciudad de Caracas, para llamar a los funcionarios castrenses a que se unan a su lucha. Desde Caracas, Venezuela, para la tarde de NTN 24, Luis Alejandro Laya. Gracias a Luis Alejandro. Y mientras los venezolanos hacen el ejercicio de retomar la calle, Nicolás Maduro no descarta dolarizar la economía para superar la crisis. En una entrevista con una cadena de televisión nacional, el líder del régimen afirmó que esta medida podría ayudar también a la expansión de las fuerzas productivas en el país. Maduro dijo que evalúa las transacciones en moneda estadounidense que ha crecido en los últimos meses. Aclaró que el bolívar continuará circulando como moneda oficial. Yo no lo veo mal. Pequemos. No lo veo mal. Me declaro pecador, no lo veo mal. Evaluar cómo ese proceso que llaman de dolarización puede servir para la recuperación y despliegue de las fuerzas productivas del país y el funcionamiento de la economía. Una válvula de escape. Gracias a Dios existe. Hay gente que lo critica y que es una... No, aquí Venezuela siempre va a tener su moneda, José Vicente. El bolívar fuerte. Vamos a tener siempre bolívar y vamos a recuperarlo. Ahora, es un cambio de posición. Hace 2 años atrás, justamente en este mismo programa, Maduro decía lo contrario y amenazaba a quienes hicieran transacciones en moneda extranjera. Tenemos que vencer el dólar criminal. Y pido el apoyo de toda Venezuela. Tiene que ver con el dólar también. Claro. Tenemos que vencer un dólar criminal. Fíjate tú, los días antes de la constituyente, el dólar criminal, así lo llamo yo, el dólar criminal. Bueno, lo dispararon a lo loco. ¿Qué razón, qué lógica económica, monetaria, financiera tenía eso? Ninguna. Tenía una lógica política. Destruir el país. Yo pido la ayuda, el apoyo, y el que no apoye caerá la ley de todos los sectores económicos. Quiero saludar en esta parte del programa a Luis Arturo Bárcenas. Él es economista senior de la firma Ecoanalítica. Señor Bárcenas, bienvenido, buena tarde para usted. Gracias a ustedes por la invitación. ¿En qué momento el dólar dejó de ser criminal para Nicolás Maduro? Mira, yo creo que el dólar ha perdido ese matiz de ilegalidad desde que el gobierno empezó a reconocer la importancia del dólar, no solo como una forma de reservar el valor de los activos de los venezolanos, sino como medio de intercambio, una vez que se aprueba aquel denominado convenio cambiario 1 en el año pasado, en el segundo o tercer trimestre del año pasado, en donde se reconoce y se avala legalmente las transacciones en divisas siempre y cuando las partes estén de mutuo acuerdo, ¿no? Y de alguna manera lo ha hecho durante todo este año, cuando de alguna forma en ese contexto de esa nueva política cambiaria que lleva a cabo el gobierno desde ese inicio del convenio cambiario, comienza a vendérsele de forma directa divisas en efectivo a la banca, ¿no? Entonces, de alguna manera, esos fueron como medios para tratar de decirle a la población que el dólar estaba escalando posición no solo, como dije, reserva de valor, sino como medio de intercambio,
y que de alguna manera también el gobierno reconocía la incapacidad que tenía para generar ese flujo de divisas que antes generaba con la renta petrolera y que ahora le es tan difícil, no solo por el tema de sanciones obviamente, sino por tantos años, por tanta una acumulación de desinversión y de deterioro en la producción petrolera, en la operatividad de PDVSA como principal productora petrolera del país. Así que en ese sentido lo que está haciendo hoy día el gobierno es reconocer una moneda que nos permite sobrevivir a esta coyuntura y que lamentablemente el gobierno ni siquiera ha sido capaz o no es capaz en la actualidad de generarlo a niveles que permitan que el funcionamiento de la economía se dé para batir la inflación, para generar más abastecimiento y para generar tranquilidad en el venezolano, obviamente. Claro. Ahora, de hecho hay una economía dolarizada, es decir, las transacciones en Venezuela se están haciendo en dólares. Si uno se va a operar, ¿se nos cayó la llamada? Se nos ha caído la comunicación con Luis Arturo Bárcenas. Él es economista senior de la firma económica Ecoanalítica. Vamos a intentar retomarlo porque hay cosas que me gustaría conversar y que explicar. En Venezuela, de hecho, hay una economía dolarizada. Si usted va a operarse, tiene que pagar en dólares. Si usted va a hacerse un examen, una tomografía, el precio es al costo de la moneda estadounidense ese día. Pero si usted va a un abasto, usted puede pagar en dólares. Los bolívares no los quiere nadie. ¿Tenemos al señor Bárcenas de nuevo? Les pone cauchito, les pone vaina. Las entrevistas son un poco complicadas, ¿no? En Venezuela, cada día más. Ustedes saben que el problema de conectividad es algo cotidiano y es algo que se escapa de nuestras manos. Lamentablemente, el Internet puede irse de un minuto para otro y nos quedamos, pues, como nos hemos quedado ahora, con nuestra conversación cortada, con este economista con quien quiero conversar, a ver si nos da un poco de luces, ¿no?, sobre cómo se está moviendo la economía en Venezuela y sobre todo cómo hace el ciudadano común que no tiene acceso a los dólares, a esa moneda extranjera que le facilita la vida porque le permite comprar cosas con mayor facilidad, obtener cosas que quizás no están allí a la vista del público, pero que se consiguen si usted la paga en dólares. ¿Tengo a nuestro invitado o no lo tenemos? Ok, lamentablemente tengo problemas de comunicación con nuestro invitado. ¿Ya lo tenemos? Ok. Señor Bárcenas, continuamos. Continuamos con la entrevista. Le preguntaba, de hecho, la economía está dolarizada. Es decir, en la cotidianidad, los venezolanos pagan en dólares y es mucho más fácil que consigan lo que están buscando. Sí, ciertamente. De hecho, nosotros recientemente hicimos un breve estudio en donde tratamos de valorar un poco cómo los venezolanos han estado cancelando o trazando los bienes y servicios que usualmente consumen. Y ciertamente había un aumento, digamos, destacable de cómo las personas actualmente usan el dólar como medio de intercambio, incluso en comparación a meses previos, ¿no? Estamos hablando que más de la mitad de las transacciones que usualmente se hacen en estados fronterizos, inclusive en la capital, se llevan a cabo en divisas, ¿no? Estamos hablando de un 53-54% de las transacciones. Y eso ha estado así, no solamente por los esfuerzos del gobierno, como ya bien lo decía, reconociendo esa escasez de divisas o esa divisa que no ha podido generar, sino también como una respuesta del venezolano frente a esta hiperinflación que lamentablemente no hace más sino deteriorar su poder de compra y que de alguna manera también le permita acceder a unos bienes y servicios que, contando únicamente con el bolívar, no lo puede hacer. Lo que hay que tener en cuenta también, Iraya, es que aún con esta dolarización, aún con este fuerte peso del dólar actualmente, no hay que descartar que todavía hay una masa importante de la población
que todavía depende del bolívar directamente. Claro, es decir, claro. Todavía... Es que le iba a decir, hay un mercado igual distorsionado porque no todos los venezolanos tienen acceso al dólar. Es decir, quienes tienen familia afuera, que es casi las 3/4 partes del país, más o menos, pueden tener acceso a divisas para facilitarse la vida, pero no es decir, la población venezolana en general. Es así, ¿no? Y además tienes que recordar que de alguna forma, si bien el presidente Maduro está reconociendo que la dolarización es algo bueno, el sector público per se no genera divisas para pagarle a sus empleados. Es decir, toda la nómina del sector público, o muy poca de la nómina del sector público, recibe divisas directamente. Estamos hablando de una fuerte extracción de la población que todavía depende de pagos en bolívar hechos directamente del Estado, ¿ok? Y en ese sentido, también el presidente, de alguna forma, es un poco, digamos, vamos a decirlo, no sabe mucho de la materia en la medida que él habla que la dolarización es buena. Ciertamente genera un acceso a ciertos bienes, pero también se da de forma desordenada, al punto tal que, como ya dije, hay una parte importante de la población que también sufre los costos de la hiterización. Así que, como están las cosas actualmente en materia de dolarización, tampoco podemos hablar de una decisión exitosa o una decisión desfavorable, porque precisamente hay rubros de la canasta básica que solamente se venden en dólares, por ejemplo, o son accesibles a una parte de la población. Así que esta forma de dolarización desordenada, sin ningún tipo de simetría entre los distintos estratos de la población, no es para nada beneficiosa para la economía en general y para la población en general. Bueno, yo podría preguntarle, digamos, para cerrar nuestra conversación, ¿tiene sentido, señor Bárcenas, la economía venezolana? Es decir, ¿tiene pies, cabeza? ¿Se puede comprender? Mira, es bastante difícil y creo que ese es el reto, no solo de los economistas, sino de los que vivimos acá día a día, sí, de los que trabajan día a día por el país. La economía todavía tiene cierta forma, la dolarización es una expresión de un problema muy profundo, que es el deterioro, la pérdida de credibilidad frente al bolívar, pero una vez que eso se recupere, ya sea de una forma o de otra, ya sea que se tomen las políticas adecuadas, o que venga un mecanismo de transición económica y política que permita precisamente recuperar eso, de alguna forma la economía va a recuperar su ser, que es, digamos, depender, lamentablemente, hay que decirlo, de un flujo de divisas que va a incentivar un proceso de importaciones, que va a alimentar un proceso productivo interno y que eso de alguna forma va a impulsar una mayor producción de bienes y servicios, va a generar mayor empleo, va a generar mayor estabilidad. Sin embargo, eso todavía está presente. No obstante, la distorsión, lamentablemente, que han generado tantos años de contracción económica y tantos años de desacierto en materia regulatoria, hacen que sea difícil evaluarlo. Sin embargo, una vez que esos desequilibrios se solventen, es muy probable que Venezuela retome un orden, una estructura clara de cara a promover mayor crecimiento y mayor estabilidad para todos, ¿no? Agradecer a Luis Arturo Bárcenas, economista senior de la firma Ecoanalítica. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Buenas noches. Buenas noches también para usted. Son las 5:26 minutos, hora costa este en los Estados Unidos. En Venezuela son las 6:26 minutos. Y precisamente allí, en Venezuela, hay consternación luego de la denuncia de un niño que acusó a un capitán de la Guardia Nacional Bolivariana de haberlo golpeado y torturado mientras jugaba con un pesebre de esa institución. El caso será llevado a instancias internacionales hasta que el responsable sea castigado. Es un informe en Caracas de Oliver Fernández. El hecho ocurrió en San Tomé, en el estado Anzoátegui. Supuestamente 2 niños de 8 y 11 años de edad resultaron torturados por el capitán Anderson Jesús Arellano. Los infantes estaban jugando con las ovejas del pesebre que suele colocar la Guardia Nacional en la calle. El teniente Arellano me metió la cabeza en un tubo de agua con las manos en la espalda. Me electrocutó, me agarró por la cabeza y me metió unas cachetas durísimas que me caía al piso.
Uno de los niños fue torturado física y psicológicamente. Recibió amenazas. Me amenazaron que si le decía a mi papá que iban a hacer el muñeco de mi pesadilla. Desde hace casi 2 años, el padre del niño está en Perú. La crisis lo obligó a salir de Venezuela para tratar de ayudar a su familia. Desde la distancia, reaccionó al enterarse de la tortura a la que fue expuesto su hijo. Mi nombre es Omar Meleán, me encuentro en Perú desde hace 1 año y 7 meses. Mi hijo se llama Ricardo Alfonso Meleán Marín y me lo torturaron por estar jugando con las ovejas de un nacimiento. Nada justifica la agresión a un niño. Sin embargo, la Guardia Nacional, a través de un comunicado, informó que supuestamente los menores hurtaron las piezas del nacimiento. El día 18 de noviembre de 2019, el capitán Anderson Jesús Arellano Varela, quien se desempeñaba como jefe de servicio, observó a 2 menores de edad hurtando piezas del pesebre, el cual se encuentra en la parte externa de esa casa de estudio, quienes salieron corriendo. 1 hora más tarde, los menores de edad regresaron con las mismas intenciones, logrando ser detectados, por lo que se les llamó la atención. Posteriormente, uno de ellos trajo las piezas hurtadas. Secodap, ONG encargada de defender los derechos de los niños, condenó la agresión y pidió todo el peso de la ley para los responsables. Desde Secodap nosotros exigimos que el Ministerio Público realice una investigación, que esa investigación se realice a través de una fiscalía ordinaria y que se proteja la identidad, la seguridad tanto del niño como de su familia. Las consecuencias psicológicas pueden ser devastadoras. Además, el niño más golpeado padece de Asperger. La violencia tiene un efecto devastador y más aún lo hace un funcionario que está llamado a proteger. Todo eso genera un cambio en la rutina y en el bienestar físico y emocional de ese niño. Los niños en Venezuela no solo sufren el maltrato por algunos agentes de seguridad, es que el crecimiento sostenido de la migración los ha afectado. Más de 900.000 niños dejados atrás producto de una migración forzada que busca ayudarlos desde afuera. De no cesar la crisis política, económica y social que se vive en Venezuela, para el año 2020, según Secodap, 1.400.000 personas pudieran emigrar del país. Es la información que manejamos desde Caracas. Continúen con más de la tarde de NTN 24. Gracias, Oliver. Gracias por la información. Con esto hacemos una pausa, cumplimos los compromisos comerciales del canal y regresamos en breve con más información. Hablamos al regreso de Nicaragua. ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué hay detenidos acusados de porte de arma cuando solo querían llevar agua a unas madres que están realizando una protesta en una iglesia? Al regreso, les contamos. Continuamos con más en la tarde de hoy. En Nicaragua, la policía reforzó la vigilancia en la iglesia San Miguel Arcángel en Masaya. En el templo, un grupo de madres de presos políticos inició un ayuno para pedir la liberación de sus hijos. Esto fue hace unos días atrás. En la iniciativa participan desde el jueves 11 madres, hermanas y esposas de detenidos por el régimen de Daniel Ortega. El padre Edwin Román, párroco de la iglesia, denunció que el oficialismo ordenó cortar el suministro de agua potable y energía eléctrica en el vecindario, lo que motivó a que activistas opositores viajaran desde Managua a Masaya para llevarles agua. Sin embargo, la policía les impidió entrar a la iglesia y los arrestó. Me encuentro con estas mamás de los presos políticos que desde el día jueves están en huelga de hambre y oración. Hemos orado por la parroquia, inclusive hemos orado por todos los efectivos, los soldados que nos rodean esta parroquia, orando por la pronta liberación de los presos políticos, por la justicia, por la libertad de nuestra patria, por la democracia. Está con nosotros a esta hora Guillermo Inser Medina. Él es miembro del Consejo Político de la Unidad Azul y Blanco. Señor Inter, buena tarde. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad de permitirnos compartir lo que está ocurriendo en Nicaragua en estos momentos. Guillermo, entiendo que fueron 13 las personas detenidas. Sí, el día viernes, bueno, la verdad la madrugada del sábado, entre aproximadamente las 12 de la noche y las 2 de la mañana, fueron secuestradas 13 personas de la Unidad Nacional Azul y Blanco que se dirigían hacia Masaya
a entregar ayuda humanitaria a las personas que están haciendo una huelga de hambre por la liberación de los más de 130 presos políticos que están actualmente en las cárceles de Nicaragua. Estas personas viajaban desde Managua a Masaya para llevar agua potable, para ayudar a las madres que estaban allí. Efectivamente, sí. Cuando supimos en la Unidad Nacional la noticia de que el régimen había interrumpido el servicio de energía eléctrica y de agua potable y que el vehículo que iba a trasladar, digamos, los suministros que iban a requerir para su huelga de hambre las madres y las personas que la acompañan, cuando supimos esa noticia, un contingente nuestro se trasladó a Masaya a compartir con ellas ayuda humanitaria. No lograron llegar al punto porque hay un cerco policial alrededor de la iglesia, y al regreso de la entrega fueron retenidos por patrullas de la policía y traídos a Managua en camionetas de la Policía Nacional. Se está acusando a estos detenidos de portar armas con ellos. Eso es lo que está diciendo el régimen. Sí, es totalmente falso. Son acusaciones absurdas. Las personas que fueron secuestradas el día viernes son todos profesionales, gente que tiene una trayectoria impecable, intachable, gente que tiene demostrada trayectoria de ser pues, ciudadanos correctos, respetuosos de las leyes y que han mantenido desde el inicio de esta protesta una actitud cívica y pacífica. O sea, son cargos totalmente falsos, inventados, que además lo que pone en evidencia una vez más es digamos, la parcialización de la Policía Nacional y del aparato judicial de Nicaragua. Guillermo, los detenidos, es que la fotografía que circula en medios de comunicación y que hemos tenido la oportunidad de ver, me muestra el rostro de varias mujeres. ¿Los detenidos son todas mujeres o hay hombres y mujeres? Son 6 mujeres y 7 varones. Es importante compartir que hoy los abogados que están llevando los casos de estas 13 personas pudieron hablar con algunas de ellas y ya tenemos noticias que 3 de las mujeres fueron golpeadas. El caso de Olga Valle, el caso de Olama Hurtado y el caso de Amaya Coppens, tenemos noticias que fueron golpeadas por oficiales de la policía. ¿Dónde se encuentran en estos momentos? Ellas están en las oficinas de auxilio judicial, no es, digamos, ya el sistema penitenciario. Ahí han estado desde el viernes hasta el día de hoy. En la mañana fueron trasladados al complejo judicial, donde se suponía le iban a hacer la lectura de sus cargos, pero hasta el momento no ha ocurrido todavía la audiencia preliminar. ¿Usted cree que se produzca ciertamente o quizás la publicación de la noticia pueda frenar lo del porte de armas y todo este cuento que han inventado en torno a estas personas detenidas? Bueno, nosotros estamos ejerciendo la máxima presión nacional e internacional para detener esta locura, esta arbitrariedad. Nosotros no vamos a descansar, pues, y mantenemos la esperanza de que recapaciten las autoridades y se echen para atrás con esta locura. Sin embargo, en el sistema en línea de la Corte Suprema de Justicia ya están, digamos, puestos a la acusación en contra de ellos, supuestamente como un agravio a la seguridad pública. Todavía nosotros, como este sistema jurídico en el que estamos viviendo no actúa conforme a los procedimientos y a las leyes, ¿verdad?, sino que actúa conforme a la voluntad de la pareja presidencial, esperamos, ¿verdad?, que las intercesiones que está haciendo desde el Santo Padre hasta la Alta Comisionada de Naciones Unidas tengan algún efecto, ¿verdad?, y lo hagan recapacitar. Es decir, tanto el Papa Francisco como la señora Bachelet están intermediando en relación a esto. Sí, hasta el momento lo han hecho, ¿verdad? Yo escuché declaraciones del cardenal Leopoldo Brenes que el Santo Padre se había comunicado directamente en privado. Yo desconozco si la alta comisionada también ha hecho sus gestiones privadas. Conozco su posición pública, al igual que lo ha hecho la CIDH, ¿verdad? Al igual que lo ha hecho el Departamento de Estado de Estados Unidos, al igual que lo ha hecho el gobierno español.
Sin embargo, no está en nuestro conocimiento, la verdad, si se están haciendo gestiones privadas a más alto nivel. Ahora, Guillermo, entiendo y estoy viendo en redes sociales que otras madres se han sumado a huelga de hambre en otros templos, en otros lugares. Sí, la Asociación de Familiares de Presos y Presas Políticas, en una colaboración con la Unidad Nacional, hemos anunciado hace pocos minutos una jornada nacional e internacional de huelga de hambre y ayunos. En este momento hay 2 puntos activos ya, uno en Masaya, el de la Iglesia de San Miguel, y uno el día de hoy se activó en la Catedral Metropolitana de Managua, y son las primeras 2 puntos de huelga de hambre que se están instalando en el país. Ya se están preparando condiciones para que se activen otros puntos en otros lugares del país, y también la diáspora de nicaragüense en el extranjero y los exiliados políticos están organizando jornadas de ayuno en diversas partes del mundo, en solidaridad no solamente con los 13 compañeros y compañeras de la Unidad Nacional, sino de los más de 130 presos políticos, que algunos de ellos tienen hasta ya más de 1 año de estar encarcelados injustamente. Que, digamos, estas personas que tienen más de 1 año encarceladas injustamente, que usted señala, es el motivo por el cual comienza la protesta dentro del templo de Masaya, para que las madres estaban pidiendo la libertad de sus hijos, esos que tienen allí 1 año detenidos. Sí, efectivamente, el objetivo de la huelga de hambre es específicamente la liberación total de los 139 presos políticos que habían antes del viernes, y ahora se agrega a esa cuenta las 13 personas que fueron detenidas el viernes en la ciudad de Masaya. Entonces, la demanda de las madres que están en huelga de hambre es la liberación total de sus familiares. Guillermo, ¿qué decir a las personas que piensan que la situación en Managua tomó ciertos visos de normalidad? Es decir, cesaron las protestas de calle en la magnitud en que las vimos en el momento en que los nicaragüenses poblaron las calles y caminos del territorio nacional. Y mucha gente piensa de alguna manera que la situación se normalizó, que la represión no existe o que por lo menos disminuyó. Bueno, yo creo que la muestra que hicieron nuestros amigos y amigas de la Unidad Nacional de haber sido apresadas por trasladar agua a madres no armadas en un templo católico, haya sido excusa para el régimen para condenarlo a prisión, es solamente una muestra de los niveles de represión y de instrumentalización de las instituciones que existen en Nicaragua. Además, nosotros hemos expuesto como Unidad Nacional una y otra vez el estado policial de facto en el que estamos viviendo los nicaragüenses. Nosotros hemos convocado a plantones cívicos, a marchas cívicas, y hemos visto los exagerados despliegues policiales que no nos permiten hacer uso de nuestros derechos constitucionales. En los primeros 6 meses de este año hubo más de 30 asesinatos selectivos de campesinos en la zona norte del país. Las más de 72 horas que tienen secuestradas las madres en la iglesia de Masaya con un cordón policial que no deja de pasarle alimento, medicina, eso son evidencias a los ojos del mundo de cómo estamos siendo los nicaragüenses hostigados e impedidos de ejercer nuestros derechos constitucionales. Nosotros hemos mantenido una actitud cívica y pacífica y la vamos a seguir manteniendo. Quienes han amenazado con balas y con represión han sido las personas del gobierno, algunos que son parte de las instituciones públicas. El hijo del presidente salió en un video hace poco, hace unos 5 días, amenazándonos con balas. Pues nosotros no vamos a usar las armas. Nosotros hemos escogido la vía pacífica para salir de esta crisis. Guillermo Inser Medina, miembro del Consejo Político de la Unidad Azul y Blanco. Guillermo, gracias por acompañarnos la tarde de hoy. Buenas tardes, saludos. 5:48 minutos, hora Costa Este, hora de hacer una pausa. Regresamos en breve. Llegamos al final de la tarde de hoy. Recuerden seguir nuestras cuentas en Twitter, revisar el desarrollo de todas las noticias internacionales en nuestra página web. Conéctese a la información, conéctese siempre en NTN 24. Buenas tardes.